pasó? Ahí tenemos las objeciones que ya se los mencioné, y este texto es muy interesante, se los vuelvo a repetir. Cuando el texto dice, y Él es la propiciación, si entendemos el concepto de propiciar, significa que Cristo saldó la deuda pagando en la cruz, derramando su sangre. Si yo entiendo eso, noten la implicancia de seguir leyendo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La conclusión lógica, sin leer, ¿cierto?, con profundidad el texto, es decir, Cristo propició a todos. O sea que nadie debe ir al infierno. Por eso surge el concepto de esta idea, ¿cierto?, soteriológica universalista. No, Cristo murió por todo. Pero ¿será que Juan está refiriéndose a eso? Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Pero antes de eso, ahí tenemos, ¿cierto?, en primer lugar, déjeme mencionarlo aquí, tenemos el reclamo, la objeción histórica, ¿cierto? Tenemos la objeción de algunos hermanos que toman algunos versículos que te dicen, ¿no te das cuenta que la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo? Ahora, primer punto para poder entender, hermanos, las respuestas, el alcance de la propiciación es coherente con la elección. Este cuadro nos está mostrando, y yo estoy tratando de ilustrar en qué consiste la salvación. La salvación en la temporalidad nuestra que vivimos en esta época, recuerden que esta especie de ilustración tiene el objetivo de mostrar cómo comienza la salvación. Cristo muere en un tiempo determinado, la contingencia humana, hace 2000 años. Nosotros vivimos en esta etapa, pero la salvación empieza acá, en la eternidad, con la elección, con la dilección y la predestinación. Entonces, cuando hablamos de la propiciación, si fuera la propiciación universal, no habría elección ni predestinación. Porque la elección, ¿qué es la elección de por sí? Es seleccionar, es elegir, es dejar a unos fuera y a otros dentro. Entonces, desde el comienzo de la salvación, Dios elige o Dios siente dilección. ¿Se acuerdan que era dilección esa misericordia, esa compasión de Dios que tuvo por un grupo de personas a los cuales también eligió y predestinó para salvación? Entonces, coherente, ¿cierto? En este caso, la propiciación es coherente con la elección. No puede llegar aquí y decir, ahora sálvense quien pueda. No, porque ya Dios eligió, Dios ya predestinó. Y por eso se aplican al creyente todos estos aspectos: sustitución, propiciación, expiación, justificación y redención. Son aplicados en Cristo. Lo que hace Cristo aquí, recuerden, Cristo estaba en la eternidad. Claro, estaba en la eternidad porque Dios es eterno. En su conversación, Dios con la Trinidad, ¿cierto? Dios encargó a Cristo, tú vas a redimir a estos elegidos. Por eso cuando Cristo llega, Gálatas 4 lo dice, que Él llega en un tiempo de la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para que reciban, ¿cierto?, la salvación y la adopción de como hijo. Es justamente el cumplimiento de algo que Dios hizo en el pasado. Entonces, el alcance de la propiciación, hasta dónde abarca, a quiénes puede llegar, no es necesariamente universalista, no. ¿Por qué? La propiciación, su alcance es coherente con la elección. Dios no eligió a todos, hermanos. Segundo punto, y avanzo aquí también, el alcance de la propiciación es coherente con la caída. Este postulado que le acabo de mencionar es súper coherente con la visión de alguien que dice que el pecado de Adán no le afectó radicalmente, sino que quedó el hombre después de la caída herido o enfermo. ¿Y qué nos enseña la Biblia de cómo quedó el hombre? Muertos en delitos y pecados. Es una forma de explicarlo. ¿Pero qué significa eso? Si el hombre no está muerto, entonces tiene libre albedrío. Y entiendan una cosa, yo tengo libre albedrío. Esta mañana me puse esta corbata porque yo quise. Pero en cuestiones de salvación, el hombre no tiene esa libertad. Miren, hay muchas personas que pueden, y por eso que hay conceptos como religioso, simpatizante, pero la Biblia me habla de nuevo nacimiento. Una persona puede ser simpatizante de la fe, pero eso no te hace salvo. O puede ser religioso, sí, me gusta ir los domingos, es bonito y todo. Pero lo que Dios hace, hermanos, es un cambio ontológico. ¿Se acuerdan de ese concepto? Dentro, no por fuera. Entonces, en ese sentido, entendemos que si Dios no hace algo, no va a pasar nada. No ha sido algo que no conozcamos, que muchas personas han nacido en la iglesia y con los años se han apartado.
Ayer visitaba una hermana antigua de esta iglesia y nos acordamos de mucha gente que pasó y ella decía, conocí gente que incluso enseñó en esta iglesia y hoy no quiere nada con el Señor. Hermanos, qué terrible eso. Habiendo conocido, como dice el autor de Hebreo, habiendo disgustado de las cosas espirituales, después te vuelves como el perro, ¿cierto? ¡Wow! Eso es terrible. ¿Pero por qué? Es porque tenemos un problema. El hombre no tiene libertad de acción plena en aspectos de la salvación que hizo el sínodo de Dort. ¿Y qué es el sínodo de Dort? Déjenme mencionar solamente esto por un momento. El sínodo de Dort fue justamente un concilio en donde se reunieron pastores, ¿cierto? Obispos, no me refiero a obispos católicos, sino en el contexto de iglesias evangélicas, en el siglo XVI, recuerden, 8 años después que los arminianos manifestaron su queja. Y estos hermanos se reunieron 6 meses para responder a esto. Nosotros pensamos a veces que solucionamos los problemas en una hora, o pretendemos que se solucionen, ¿cierto?, las situaciones en un rato. Pero en esos años las discusiones doctrinales duraban harto. No había internet, no había impresora, ¿cierto?, no había WhatsApp. Se juntaban en ciertas ciudades, ¿cierto?, quedaban ahí por meses, ¿cierto? Y eso es lo que sucedió. ¿Y qué decidió el concilio de Dort? Algunos dicen que esto es el calvinismo, pero Calvino ni siquiera estaba aquí porque había muerto casi 40, 60 años antes. Pero el consenso de las iglesias, hermanos, reformadas, estaba súper claro. Y ellos respondieron diciendo, no, el hombre no tiene libre albedrío, sino que, primer punto, depravación total. Y esto siempre es bueno aclararlo. Cuando el calvinismo dice que el hombre está depravado, no significa que cada uno de nosotros es malo hasta el último peldaño de la depravación. La depravación significa que el pecado afectó a todas las áreas de nuestra vida. Intelecto, voluntad, corazón, emociones. Cuando tú hablas con una persona que no conoce al Señor, ¿cómo es su intelecto? Cuando tú planteas un tema moral, ¿qué te dicen? Pero ¿por qué eres tan enchapado a la antigua si las cosas han cambiado? O con respecto a la parte emocional, ¿cierto? Y en otras áreas de la voluntad. Sí, yo sé que es bueno portarse bien, pero es que no puedo. Es que no puede. Esa es la verdad, no puede portarse bien. De eso dice Pablo en Romanos capítulo 5. Los que no agradan a Dios no pueden agradar a Dios, los que son de la carne, cuando hace una antítesis entre creyentes y no creyentes. Entonces, ¿qué decidieron ahí en el concilio de Dort? Hermanos que pasaron 6 meses estudiando este tema, escudriñando la escritura, profundizando y llegando a la conclusión. Primer punto, claro, total inhabilidad. El hombre no busca a Dios, no puede hacerlo. No significa que no sea responsable, esa es otra cosa. Pero la capacidad del hombre incrédulo de volver a Dios no está en él. No puede hacerlo. No tiene las antenas, ¿cierto?, para captar la señal y decir, chuta, estoy en crisis. Por eso que el Evangelio es poder para salvación. Y no debemos añadir nada al Evangelio. Y el error nuestro ha sido, ¿quieres hacer una oración para asegurar la cuestión? Y te puede pasar un documento que diga, salvo. No confiamos a veces en el poder del Evangelio, hermano. Pero el Evangelio tiene poder en sí mismo. Y el hermano Esteban acá decía en su oración, ojalá que la palabra transforme tu corazón. Porque esta mañana tú puedes estar aquí y no entiendes nada de lo que está diciendo el pastor, está hablando en chino, ¿cierto? Pero la palabra de Dios puede transformar tu corazón. Y eso es lo que nosotros confiamos. Por eso que predicamos la palabra y tratamos de hacerlo con fidelidad. Segundo, elección condicional. No, dijo el sínodo de Dort. La elección es incondicional. ¿Se acuerdan el caso? Y aquí yo quería hacer este ejercicio. Denme una cita para esto. Un fundamento para esto. Romanos. La elección de Jacob y... ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Pablo? No habían ni aún nacido. ¿Quién tomó la decisión? Dios tomó la decisión. No es condicional, depende de tu fe. No, depende de Dios, que Él elige incondicionalmente. De hecho, Dios no... Hermano, en mí no había nada bueno. Yo no pude haber postulado, hubiera quedado fuera al tiro. ¿Y ustedes? También. Tercero, y aquí está el dilema más difícil. Por eso que en el día de hoy hay pastores que se dicen, yo soy 4-puntista. ¿Qué quiere decir eso? Que me adhiero a 4 puntos nomás. Porque el tercero me complica. Pero la complicación es más emocional que doctrinal. ¿Por qué murió Cristo?
el concilio dijo la redención es particular. Algunos históricamente lo han llamado redención limitada versus redención ilimitada. Y claro, suena feo decir que Cristo, su sacrificio trajo un resultado ilimitado, así como, oh, pobrecito. Pero es mejor hablarlo en estos términos. La redención es particular porque no fue pensada de esta manera. Cristo murió y Dios ahora dice, sálvense que pueda. No, no es eso. Dios eligió personas y murió por ellas. No es algo ni potencial, y voy a explicarlo más adelante. Dios pensó en personas justamente desde la eternidad. No dice Dios, yo hice mi parte, ahora ustedes véansela cómo se las arreglan. Eso en cierto sentido es lo que postula el arminianismo. Ahora, el hombre sigue siendo responsable, y eso voy a hacer un énfasis al final. Gracia irresistible, no. El concilio dijo, la gracia es irresistible. Cuando Dios viene a ti, tú sonaste, como decimos en jerga, ¿cierto?, de nuestro lenguaje. ¿Por qué, hermano? Porque es evidente. ¿Quién puede resistir al poder del Espíritu Santo? ¿El hombre puede hacerlo? No. Por eso que nosotros confiamos en el Evangelio, y dice claramente, porque el Evangelio es poder para salvación. Cuando Dios transforma tu corazón, no hay barreras para Dios. Y finalmente, ellos postularon la perseverancia de los santos. Si tú eres creyente de verdad, tú vas a perseverar. Y hermanos, todos estos conceptos, yo no quiero expandirme acá, porque si no estaríamos hasta las 4, ¿cierto? Pero el concepto de perseverancia de los santos es claro en la Escritura. Si una persona es salva, va a perseverar, no importa que pasen los años, no importa que tenga problemas, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y la salvación que él ha recibido, justamente una salvación eficaz y verdadera, porque fue una obra de Dios. ¿Cuánta gente, insisto, conoce a Dios, escucha acerca de Dios, pero después se aleja y no viene más? Y ahí donde nosotros divagamos en explicaciones erradas. A lo mejor le faltó discipulado, visitación. Eso no está mal, hay que hacerlo. Pero cuando alguien es salvo, hermano, persevera. Y eso es lo que el Señor dijo, claramente. En el Nuevo Testamento también se explica eso. En Primera de Pedro, cuando dice, ¿cierto? Hablando Pedro a los de la dispersión, dice, a los elegidos en Dios, ¿cierto? Por la presencia de Dios, elegidos, después dice, para obedecer. Si bien es cierto, no tenemos el carné de todos los elegidos, pero sí la Biblia muestra que alguien que ha sido salvado persevera en el Señor, tiene temor del Señor y hace su voluntad. Hoy en día tenemos muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero hacen lo que ellos quieren, no honran al Señor y creen que son creyentes. Ahora, entendiendo esto, el alcance de la apropiación es coherente con la caída. El primer punto tenía que ver con que el alcance de la apropiación, hermano, es coherente con la elección. Si Dios elige, por supuesto, Él no ha predestinado, no ha elegido a todos. Tercero, el alcance de la apropiación es coherente con la cruz. Noten dos cosas ahí que quiero mencionar. Sentido vicario, Cristo reemplaza en la cruz a todos. Sentido propiciatorio, Cristo recibe el castigo, pero ¿de todos? Miren esta imagen. Es una imagen interesante que nos recuerda un poquito qué es lo que pasó en la cruz cuando Cristo tomó el pecado de los pecadores. Ahora, quiero que me acompañen, hermanos, por favor, a Juan 17, justamente el pasaje que estábamos viendo. Juan 17. No vamos a leer todo, pero un par de versículos que son claves ahí. Juan 17. Y esta conversación es muy interesante entre el Padre y el Hijo. Es una conversación, ¿cierto?, en cierto sentido íntima. Sígame usted con la lectura, voy a hacer énfasis en algunos aspectos que tienen que ver y tienen relación con esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, y noten el todos. Si la Biblia, el versículo terminara en todos, sería complicado, pero dice a todos. Y eso es restrictivo. ¿Qué dice su Biblia? A todos los que le distes. No es un todos sin excepción.
Sigue diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si yo sigo la sintaxis del texto, es que quienes desea Cristo que conozcan al Señor es a aquellos a quienes el Padre les dio. Sigo leyendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, a Jesucristo quien has enviado. Y hermanos, y déjenme hacer un paréntesis, si tú estás esta mañana, nosotros nos vamos a preguntar, ni tenemos idea quién puede ser un elegido, porque nuestra tarea es simplemente predicar el Evangelio, nada más. Eso es consorte de Dios. Tú no tienes que preguntarte, y de hecho la gente no se pregunta eso, los teólogos que discuten esto se preguntan eso. Entonces si Dios eligió a todos no podemos evangelizar porque tendríamos que decir a la gente, Dios amó al mundo y murió por pecadores como tú, pero no sé si tú eres elegido. No, esas objeciones no tienen mucho sentido en la práctica. Hermanos, ¿se ha dado cuenta que hemos salido a evangelizar? Bueno, estos últimos fines de semana no lo hemos hecho, pero ¿por qué lo hacemos? Porque es un mandato del Señor. Dios salva a las personas por medio del Evangelio. Ahora, sigo leyendo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué interesante. Dice Cristo que Él acabó la obra que Dios le dio. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren, qué interesante. Ellos conversaban antes en la Trinidad, ¿cierto? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Miren qué interesante. Vuelve a recalcar la elección. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y noten el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por él. Miren qué interesante lo que está diciendo el Señor. ¿Esto contradice Juan 3:16? Aparentemente. Pero, sigo leyendo. Yo ruego por ellos. Hay pronombre personal específico. No por todos. Y de eso el texto lo dice. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y cuántos se perdieron? Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí hay una relación íntima? Cristo está refiriéndose a personas que son elegidos, que han sido predestinados, y los llama claramente en este texto haciendo una distinción entre todos. Acompáñenme por favor también a otro pasaje importante, Juan 6. Juan 6:30. Siempre es importante poner atención en Juan, es muy profundo lo que hace Juan aquí, pero da respuestas, hermanos, interesantes, claves sobre este asunto. 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús está ahí hablando a personas comunes y corrientes, fariseos, judíos, de todo habían ahí. Ellos no creían en Cristo, lo estaban siguiendo por los panes y los peces que Él estaba dando. Y ellos dijeron, pero danos una señal para creer en ti, porque no sabemos si eres profeta verdadero. Por eso ahí está preguntando. 3, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y noten la respuesta de Cristo, 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos todavía no están entendiendo a qué se está refiriendo Cristo. Hermanos, Cristo sacia el alma, sacia el corazón. Él es el pan de vida. Es un sentido, ¿cierto?, ahí figurativo acerca de que solo Cristo puede saciar. El pan puede saciar el hambre. Pero ¿quién sacia el corazón? Solo Cristo. ¿Qué dice el texto ahí? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
¿Cómo interpretamos este texto? Seguimos comiendo. Se refiere a lo espiritual. El que cree en Cristo, el que ha encontrado la salvación en Cristo, no va a tener que seguir saciando su vida con otras cosas, porque Cristo satisface, hermano. Y eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, yo soy el pan de vida. Pero miren, pongan atención, aquí un par de versículos más, y aquí está, es muy clave lo que dice Juan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué hacía la gente? No, sigue en incredulidad. Versículo 37, y noten la razón que da. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, ya lo dijo en el capítulo 17, ¿cierto? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Noten que el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Yo puedo leer este texto y decir, cualquiera puede venir al Señor. Y eso es cierto, y ojalá que todos puedan venir al Señor. Pero noten el versículo 37, todo lo que el Padre me da, ¿quién viene a Cristo, hermanos? Según este texto, ¿quién viene a Cristo? Todos los que han sido dados por el Padre a Cristo van a venir, tarde o temprano. Sigo leyendo, todo el que Padre me da a mí, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y este texto siempre se saca fuera de contexto, pero solamente van a Cristo aquellos que el Padre dio al Hijo. Ellos no van a ser expulsados. ¿Está entendiendo el texto? Es súper claro ahí. Y noten, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y noten, ¿cuál será la voluntad de Dios? 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quiénes vienen a Cristo, hermanos? ¿De acuerdo a este texto? Los que Dios les dio al Hijo. Noten el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y podemos decir amén a eso, por supuesto. Hermanos, humanamente hablando, nosotros no sabemos quién responde al Evangelio. Nuestra tarea es predicar el Evangelio, mostrar el camino, mostrar al Salvador. No tenemos que discutir sobre este tema de, bueno, ¿quiénes son los elegidos? La Biblia lo enseña claramente. Pero siempre nosotros nos vamos a equivocar porque Dios elige, y noten el estándar que Dios usa, y de hecho lo menciona en 1 Timoteo, cuando habla de que Dios eligió a personas, ¿cierto?, importantes, elegibles por sus cualidades. Todo lo contrario, muy bien, a lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Ese es su estándar, ese es mi estándar. Entonces uno puede decir, esa persona nunca va a ser creyente. ¿Cómo sabes tú? Y ese es el problema práctico muchas veces. No, a esa persona no lo voy a invitar nunca a la iglesia. Mira cómo es. Hermanos, tú mismo eres una gracia de Dios porque tú eras insalvable. Yo era insalvable. Ahora, el alcance de la apropiación es coherente con la cruz. Cristo vicariamente significa reemplazar a alguien. Cristo reemplazó, hermanos, a los elegidos. Claramente eso está en el texto y Cristo propició, recibió el castigo, no de todos, sino también de aquellos que son elegidos. Último punto, el alcance de la apropiación es coherente también con la redención. Miren todos los beneficios que obtuvo Cristo en la cruz. Se los leo solamente para resumirlo. Lo estudiamos en Hebreos. Cristo obtuvo eterna redención. ¿Para todos? ¿A qué se está refiriendo ahí en el texto? A los creyentes. ¿Qué significa eterna redención? Que dura un poco tiempo, para siempre. Si el mundo completo está redimido, no debería estar en el infierno. Pero eso no es así. Cristo hizo remisión de los pecados, Hebreos 9:15. El contexto está hablando de creyentes. Cristo aseguró herencia eterna, y el texto lo dice claramente, a los llamados. Cuarto, Cristo se presentó por nosotros, dice el autor. No es universalista aquí. 5, Cristo quitó el pecado de en medio. 6, Cristo llevó los pecados de muchos en contraste a pocos. Esa es la idea.
7. Cristo volverá a salvar a los que le esperan, dice Hebreos 9:28, cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero también Cristo aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Y la pregunta es, ¿quiénes esperan al Señor? ¿Esperamos al Señor? Por supuesto, pero hermanos, no todo el mundo espera al Señor. 8, Cristo santifica, no a todos, a los creyentes. 9, Cristo hace perfecto a los santificados, no a todos. Termino con algunas conclusiones sobre lo que acabamos de ver. Es un tema difícil, no fácil, pero la Biblia lo enseña. Primero, hermanos, la tesis universalista, que es muy común en círculos católicos romanos, eso es claro, pero también pentecostales, y lo digo con respeto, ¿cierto? Porque no se trata aquí de hablar mal de otros hermanos, pero eso tiene que ver también con la teología de fondo. Básicamente, la tesis universalista o arminiana de que Cristo murió por todo el mundo se basa en una lectura más superficial del texto y de una hermenéutica un poco subjetiva. El uso en la Biblia, hermanos, de palabras como mundo o todos no siempre se refiere a lo mismo. A veces se trata de una hipérbole. Por ejemplo, Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, hablando de Cristo. Una buena pregunta es, en aquella época, en aquella circunstancia, ¿todo el mundo habitado estaba siguiendo a Cristo? Una forma hipérbole para decir, fuiste a ir al estadio, estaba todo el mundo. ¿Se entiende? Hay otro versículo, Hechos 17:6, que dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hablando de Pablo, ¿cierto?, en su predicación. Trastornan el mundo entero. Es obvio que es una hipérbole, porque Pablo no vino a Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo no existía todavía. Pero sí, el mundo romano en general, mucho fue o escucharon el Evangelio. De ahí esa expresión hiperbólica, digámoslo así. Juan 3:16, como 2 Corintios 5:19, cuando usan el concepto de todo su mundo, hermanos, este término, y aquí pongan atención, se usa en el Nuevo Testamento para corregir el pensamiento equivocado del judaísmo y de su exclusividad, en el sentido de que ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos. La idea de que Dios amó al mundo simplemente quiere decir que Dios amó a toda clase de personas. Para muchos judíos, el hecho de que el evangelio llegara a un romano era, pero ¿cómo puede ser posible? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a judíos, sino a romanos, griegos. Y noten, el ejemplo concreto de eso es que el evangelio llegó acá a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? ¿Somos judíos? No lo somos. O sea, el evangelio llegó a todo lugar, porque Dios amó a todos sin distinción. Ese es el concepto. Ahora, finalmente, pasajes como 1 Juan 2:2 dice, se lo leo para que lo tengamos ahí. 1 Juan 2:2, si quiere, ahí sígame usted. Es un texto que surge mucho en esto. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, ¿entendamos esto? Una lectura superficial de esto, por supuesto, nos lleva a la doctrina universalista, que es una doctrina católica, hermanos. Si Dios propició a todo el mundo, entonces nadie debería pagar por su pecado. Y en efecto, Cristo recibió el pago, nadie debería sufrir 2 veces por lo mismo. Sin embargo, de la misma manera que Juan hace en su evangelio, aquí simplemente está diciendo que Cristo no solo es el que propicia a los judíos, sino también a toda clase de personas. Y esto aplica también para 1 Timoteo 2:3-6. Se los leo de nuevo explicándoselo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de cualquier persona. No está hablando de todos sin excepción, sino de todos sin distinción. Eso es importante entenderlo, hermanos. Y aquí lo explico. En otras palabras, no debemos confundir lo que acabo de decir. Todos sin excepción significa que todos deberían ser salvos, pero no se está refiriendo a eso. El todos usado aquí se refiere a todos sin distinción. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ese todos es sin distinción o sin excepción.
sin excepción, todos han pecado. Pero diferente es Juan 12:32 que dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando el Señor venga, ¿va a atraer a todo el mundo? ¿Ese todos es todo sin excepción o todo sin distinción? Todos sin distinción. Son conceptos que tenemos que ir aprendiendo. Y por último, hermanos, la idea humanista, arminiana un poquito, sobre esta situación de la expiación, la idea arminiana de la expiación y la propiciación es realmente potencial. Fíjense eso. Cuando uno dice, yo veo en este niño potencial para ser un buen jugador. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que es malísimo ahora, pero que puede ser bueno en el futuro. ¿Cierto? Yo veo potencial en ti, a veces lo usamos de esa manera. El concepto arminiano, hermanos, lo que hace es ver el sacrificio de Cristo y el alcance de la propiciación de manera potencial. Si pudiera salvar a algunos, sí, eso es la idea. Déjenme leerle un poco. Por último, la idea arminiana de expiación y propiciación es realmente potencial. Dicho en otras palabras, Dios elige condicionalmente, diría un arminiano, desde la fundación del mundo. Dios predestina condicionalmente. Dios santifica condicionalmente. Pero si el hombre no acepta, entonces no puede nacer de nuevo y no podrá ser salvo. O sea, Dios hace todo, pero la decisión final la tiene usted. Mire qué interesante. Eso es humanismo pleno. Por el contrario, hermanos, la Escritura señala que la salvación no es potencial, sino eficaz. Miren, Romanos 8:29, nuestro texto, miren. Porque a los que antes conoció, también va a ver si los puede predestinar. No, los predestinó eficazmente. Sigo leyendo, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué está hablando Pablo acerca de este concepto? Que si el Señor me llama y mi teléfono va a sonar sí o sí, no va a salir ocupado. Yo voy a responder, usted va a responder si ha sido llamado. Porque es un llamado de Dios, es un llamado eficaz. Sigue diciendo el texto, y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos, no siendo justos, sino por medio de Cristo el justo. Y finalmente a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Es potencial la salvación? No es potencial, es eficaz, hermano. Por eso uno debe preguntarse, ¿eres creyente? Porque si tú eres de verdad creyente, si Dios te salvó de verdad, tú vas a tener un corazón diferente, una disposición diferente para someterte al Señor. ¿La salvación es para todos? Sí. Para todos sin distinción. Pero si tú eres salvo, tú tendrías que obedecer al Señor. Tendrías que mostrar, yo soy salvo, pero tu vida no muestra los frutos espirituales de alguien que es salvo. Mucha gente puede decir, es que yo hice la oración cuando chiquitito aquí, yo me acuerdo, estaba llorando incluso. Pero tu vida no refleja la santidad que es propia de quienes son elegidos. Hermanos, termino con una cita, Lucas 18, por favor. Lucas 18, 9. Termino con esta cita. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que en esta mañana no ha sido fácil el tema de la propiciación, pero he tratado un poquito de mencionar lo que el texto bíblico dice. Emocionalmente, hermanos, decir Cristo no murió por todo el mundo, emocionalmente es complicado. Pero si yo someto mi emoción a la palabra, no tengo que tener problema. Y ese es uno de los grandes problemas de los cuatro puntistas, que reconocen todos los otros puntos y respuestas del Concilio de Dort, pero chocan con el punto 3 por un tema emocional, no porque no se ha revelado la Escritura. Hermanos, yo tengo que someter todo mi ser a la Escritura. Y eso puede ser difícil, pero eso es honrar la palabra. ¿Qué podemos hacer? Si tú nunca has escuchado el Evangelio, si tú sabes que es importante creer en Cristo, yo no te voy a decir y nadie te va a decir aquí, no sabemos, porque si tú eres elegido, eso es totalmente, hermano, inapropiado y la Biblia no lo menciona. La Biblia claramente dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios, habiendo pasado el tiempo, esta ignorancia, manda. ¿Qué manda? A todos los hombres. ¿A qué cosa? A que se arrepientan. Es un mandamiento, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu forma de pensar con respecto a ti, con respecto a Dios, con respecto al pecado y llegar a la conclusión, chanfle, si ignoro a Dios, no me va a ir bien. Si ignoro la salvación, no voy a poder, ¿cierto?, excluirme del juicio. Por eso Cristo vino a morir por pecadores como tú y como yo. Independientemente, Dios salvó, predestinó, eligió, ¿cierto? Tú, si escuchas el mensaje en esta mañana, debes responder. Dios lo pide.
Es un mandamiento de parte del Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Me gusta mucho lo que dice Lucas 18:9, y con esto terminamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ya me imagino a este hombre, así como orando. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este que está al lado aquí. Imagínese, hermano. Bueno, esa es la actitud que estaba orando este fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, miren, por favor, Señor, sé propicio a mí. ¿Cuál creen ustedes que es la actitud correcta? Miren el concepto, sé propicio. Hemos estado hablando de la propiciación. Señor, que tu sacrificio en la cruz cubra mi pecado, por favor, Señor. Esa es la actitud, esa es la oración que debemos hacer. Esto es muy parecido a lo que aparece en Salmo 51. ¿Se acuerdan de David? ¿Quieres una oración del pecador? Ahí tienes una, aquí tienes otra. Señor, sé propicio a mi pecador. Sálvame. Es muy diferente decir, Señor, te acepto. Ya bueno, entra. Oh, qué concepto más equivocado, hermano. Señor, sálvame. Hermanos, la propiciación, por supuesto, es coherente con todo lo que hemos estado viendo. La elección, la predestinación, la regeneración. Pero la salvación está disponible para todo aquel que cree de verdad y se arrepiente. No podemos cerrar la puerta. El problema surge cuando nosotros queremos meter, como se dice, nuestra cucharita entre medio y por medio de metodologías que no son bíblicas, tratar de engañar a veces a la gente, a veces no con mala motivación. Por eso, si tú escuchas ahora la palabra del Señor, el mandato es para ti también. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete también de tus pecados y acércate a Él. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra porque ella nos muestra tal cual son las cosas. Nos muestra que el hombre es pecador, que tiene un corazón irremediable y no oculta esa realidad. También cuenta la realidad de muchos hombres piadosos, pero también cuenta la realidad de que fueron pecadores, que pecaron. No oculta nada la palabra, pero al mismo tiempo también nos revela tu plan salvífico. Y en cierto sentido, el hecho de que tú elijas, que tú predestines, el problema mayor que causa a veces es con nuestro ego en realidad, porque tu palabra es clara. Nos cuesta aceptar que tú tienes el control, porque humanamente nosotros queremos hacerlo. Pero Señor, tú nos has salvado antes que nosotros podríamos haber respirado este aire, porque tú pensaste mucho antes en nosotros. Señor, ayuda a todos los que están aquí, mis hermanos, a que podamos entender estas verdades que son profundas, sin duda, pero que están en tu palabra. Y aquellos que de una u otra manera están presentes aquí, quizás no han conocido tu nombre, que pueden acercarse, que pueden arrepentirse y que pueden creer en lo que tú has hecho. Porque en eso consiste tus mandamientos también. Y de hecho tú lo ordenas, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.